Tú que eres bueno. ¿Qué te puso el inglés? Tú que eres bueno y que eres fiel, Padre mío, y nos ayudas, nos cuidas, nos protege, y Señor Padre bendito, nos alimentas espiritualmente y físicamente, Señor mío. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Te quiero pedir, Padre bendito, que podamos entender tu palabra por medio de Brenda, que la utilice, Señor mío, que le dé sabiduría a Brenda para que nos enseñe el estudio, Señor Padre bendito, y que nosotros pongamos atención, Padre mío, a todo lo que nos va a enseñar a través de ti, Señor mío. Gracias por cada uno que estamos presentes, que nos cuiden, nos bendigas. En el nombre de tu bendito amado Jesucristo, amén. Amén. Amén, amén. Adelante, Brendis. ¿Ya? ¡Ay, qué rápido! No, pues realmente vamos a entrar a un capítulo muy interesante, como dice Leti. Vamos a hablar del rey Acab y del profeta Elías. Entonces, para un bosquejo rápido, vamos a ver el ministerio público de Elías. Cuando Elías reta a Acab, lo busca para proponerle algo. Elías desafía a los profetas de Baal. También vemos que los profetas falsos claman a Baal y que no le responden. También vamos a ver a Elías clamando a Jehová y que es el único que responde, es el único Dios verdadero y único, como digo. Vamos a ver el fuego consumidor. Vamos a ver a los profetas falsos que tenían que degollarlos, tenían que acabar con esa mala influencia. Y vamos a ver cómo Elías ora nuevamente para que llueva. Primero oró para la sequía, ahorita va a orar para que llueva. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos. Vamos a leer el versículo 1. Dice, Elías regresa a ver a Acab. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, aquí estamos viendo que pasados muchos días. Pasados muchos días, ¿cuánto es? Son 3 años y medio, ¿no? Que pasaron desde que Elías oró para la sequía de Israel. Aquí dice, en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, aquí, Elías, primero Dios le ordenó que se escondiera y que tuviera momentos muy personales con Dios, ¿no? Entonces, vemos que ahora Dios le dice que se muestre. Por eso es el ministerio público de Elías, porque ahora le está diciendo que se muestre al mundo y que se presente ante Acab, porque dice que él va a hacer llover sobre la faz de la tierra. Le está dando una promesa a Elías, y Elías está obedeciendo y por fe está haciendo las cosas, ¿no? Entonces vemos que Dios preparó a Elías primero personalmente, íntimamente, y ahorita ya es el ministerio público de Elías. Ahorita ya lo va a hacer públicamente ante Acab y ante todo el pueblo de Israel, ¿no? Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Bueno, aquí vemos que Elías obedeció a Dios y se fue a presentar ante Acab. También vemos que el hambre era grave en Samaria. Vemos que la sequía era tan severa que ya había mucha hambre en Samaria, ¿no? En Israel. Entonces, también estamos viendo que, bueno, pues que Elías obedeció a Dios porque le mandó a hacer algo. Entonces, él oró y por fe creyó. Ajá, y así agradó a Dios. En Hebreos 11 nos dice que es la fe, porque aquí vemos que Elías era un hombre de fe, ¿no? Entonces vemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ya que no se basa en evidencias basadas en la experiencia o en los hechos vividos, sino en la seguridad divina, y es un regalo de Dios, porque también vemos en Efesios 2:8 que esto es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hasta eso Dios nos regala la fe, ¿no? Entonces, nuestra fe radica principalmente en nuestro Salvador, Señor de señores y Rey de reyes en Cristo Jesús. Desde el principio fue así. Desde el principio nos muestra Dios en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que en esto radica nuestra fe, en aceptar la providencia, en aceptar lo que Dios nos está regalando a través de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Todo lo que se vio en el Antiguo Testamento fue una muestra de la provisión de Dios. Vemos que el sacerdote y sacrificio perfecto es Cristo Jesús, el Mesías, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio fue así. Y vemos que Elías, pues, es un hombre de fe, ¿no? Es un hombre obediente y que él hacía las cosas porque tenía fe en Dios y obedecía. Y es lo que le agrada a Dios, que obedezcamos. Por eso es que vemos tantas cuestiones en la Biblia porque nunca obedecieron a Dios. Y por eso es que está pasando ahorita por estas vicisitudes, que esto es el principio de lo que va a pasar más adelante en el cautiverio, ¿no? Pero bueno, es el juicio de Dios a Israel, y Dios les está dando la oportunidad de recapacitar, de volverse a Dios, de obedecer. Pero pues vamos a ver que esto va de mal en peor, ¿no? Realmente no han obedecido a Dios y pues están pasando por estas situaciones. Versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. Ah, perdón, ¿sí estoy bien? Hoy vamos en el 2. 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Aquí vemos un nuevo personaje que se llama Abdías, que era el mayordomo de Acab, como su mano derecha. Y dice que era temeroso de Dios. O sea, aquí vemos que a pesar de estar en medio de tanta maldad y de tanta idolatría, había un hombre temeroso de Dios. Esto quiere decir que, pues, Abdías tenía que estar ahí. ¿Y por qué estaba ahí? Porque tenía que trabajar, pero en cierta manera porque Dios lo puso ahí, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que Abdías salvó a 100 profetas de Dios, y si no hubiera estado ahí Abdías, pues posiblemente no se salvaba, ¿no? Pero Dios pone a las personas en el lugar correcto y en el momento preciso para que se haga su voluntad. Entonces vemos que Abdías era temeroso de Dios, estaba en medio del fuego y no se quemó, ¿no? Entonces es una muestra de que nosotros debemos estar en el mundo, o sea, no podemos alejarnos del mundo, debemos estar en el mundo, pero aprender a no quemarnos, ¿no? Vemos en el versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí es lo que les decía. Aquí Abdías estuvo ahí para poder salvar a estos profetas de Dios que eran perseguidos por la malvada Jezabel, que los quería matar. ¿Por qué los quería matar? Pues porque no quería que hubiera evidencia del Dios verdadero, del Dios único que es Jehová. Entonces, ella quería destruir todo indicio, ¿no? Ella no quería que hubiera nada, porque pues vemos que Dios es un Dios celoso y Dios no quiere que estés dividido en dos pensamientos. Entonces, a Jezabel no le convenía que pues una parte de Israel creyera en Jehová y otra no. Ella quería que todo Israel adorara a Baal, ¿no? Entonces, pues por eso los mataba a Jezabel. Pero bueno, Abdías salvó a 100 profetas de Dios. Versículo 5. Dijo pues a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acá hallaremos hierba con que conservar la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Bueno, pues aquí estamos viendo que el hambre y la sequía era tan severa que hasta el rey tenía que ir a buscar pastos para sus caballos y sus mulas, ¿no? Porque la sequía era muy fuerte. Entonces también vemos que pues el egoísmo de Acab, ¿no? Pensaba en sus animales, pensaba en sus caballos, en sus mulas, que no se murieran, porque los caballos representaban poder, ¿no? Aunque los reyes no debían de tener caballos, ellos tenían muchos caballos y muchos carros de guerra. Entonces, a Abdías no le convenía
que sus caballos, sus animales se murieran, porque eso delimitaría su poder. Entonces tenía que ver la manera en que estos animales se alimentaran. Por eso es que se tuvo que dividir con Abdías para buscar pastos y agua para sus animales, ¿no? En lugar de que se preocupara por su pueblo, por su gente, se preocupaba por los animales, por su poder. Vemos que Acab era muy egoísta, ¿no? Pensaba solamente en él. ¿Vale? Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Se dividieron para que pudieran buscar pastos. Versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Perdón. Bueno, pues aquí vemos que Abdías conocía del ministerio de Elías, ¿no? Porque en cuanto lo vio, lo reconoció. Recordemos que Elías era un tipo Juan el Bautista, ¿no? ¿Recuerdan cómo era Juan el Bautista? Siempre andaba vestido como con pieles, comía, pues, animales que estaban, que no eran en cautiverio, por ejemplo, el salmón salvaje o las frutas silvestres, ¿no? Entonces, Elías era irreconocible, ¿no? Realmente Elías se caracterizaba por ser un tipo parecido a Juan el Bautista. Entonces, Abdías ya conocía del ministerio de Elías, sabía quién era Elías, entonces lo reconoció inmediatamente que lo vio, dijo, ¿tú eres Elías? Y sí, efectivamente le respondió Elías, le dijo, yo soy, ve di a tu amo que aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habitado nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, ¿aquí está Elías? Entonces aquí vemos que Elías manda a Abdías a que le diga a Acab que ya regresó Elías, que ya necesita hablar con Acab para arreglar estos asuntos de la sequía, para decirle por qué es que oró por la sequía. ¿Y qué le dice Abdías? Pues tiene miedo a Abdías porque conoce quién es Acab, conoce la maldad de Acab, el corazón de Acab. Sabe que él no se va a tentar el corazón, aunque sea su mano derecha, no se va a tentar el corazón de matarlo si es que va al lugar que Elías le dijo que iba a estar y no está, pues obviamente la va a agarrar contra Abdías. Entonces Abdías sabía cómo era Acab de vengativo, ¿no? Entonces le dijo, oye, ¿por qué me haces esto, no? ¿Por qué quieres que yo le vaya a decir a Acab si al rato que te vaya a buscar no vas a estar? ¿No? Entonces, eso va a ocasionar que me mate. O sea, ¿qué te he hecho? Al contrario, yo he salvado a 100 profetas de Jehová, los he escondido en cuevas y los he alimentado. Entonces, ¿por qué me haces esto, no? Entonces, bueno, pues, le dice, entonces, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces aquí vemos que Abdías que el Espíritu de Jehová estaba protegiendo a Elías. Que aunque le dijera, aquí está Elías, iba acá y lo quisiera prender o matar, Jehová lo iba a proteger, ¿no? Entonces Abdías no se quería arriesgar a que esto pasara y terminara matándolo a él. Entonces aquí es donde le dice Abdías a Elías, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. O sea, vemos cuánto temor tenía Abdías, y pensaba que porque había protegido a estos varones de Jehová, pues tenía que estar apartado, ¿no? Pero vemos que no, que realmente tenía que ayudar a Elías. Dios lo puso ahí, porque qué casualidad que se encontró
con Abdías y no se encontró con Acab. Dios lo puso ahí precisamente para que ese fuera su trabajo de Abdías, ¿no? Anunciar el regreso de Elías. Pero Elías no lo veía así porque tenía miedo. Y entonces Elías le dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Entonces vemos que, pues que cumplió su promesa Elías, ¿no? Que le dijo, no me voy a mover de aquí, dile a Acab que aquí estoy, que venga por mí. Y efectivamente, Acab fue al encuentro de Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Pues vemos que osadía de Acab de culpar a Elías de que turbaba a Israel, ¿no? Siendo que el que realmente turbó a Israel fue él y toda la familia de Acab, desde su padre, ¿no? Y ahora hasta su familia, hasta su esposa. Vemos que el que realmente turbaba a Israel era Acab y no Elías, ¿no? Pero pues la osadía de Acab de decir que era Elías, o sea, qué fácil es echarle la culpa al otro, ¿no? Siendo que yo estoy haciendo algo y voy y le digo, por tu culpa me pasó esto, siendo que yo soy responsable de mis propios actos. Entonces, Acab debía saber que él estaba haciendo mal, ¿no? Lo sabía porque tenía las escrituras. Que no las leyera era otra cosa, pero realmente sabía qué es lo que estaba haciendo acá. Pero bueno, pues qué padre es echarle la culpa a otro, ¿no? Entonces, Elías le respondió y le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces aquí vemos que Acab no era temeroso de Dios, al contrario, le dio la espalda a Dios. Incluso hasta hizo un altar para Baal, ¿no? Entonces vemos que realmente Acab no era temeroso de Dios, no seguía los mandamientos ni las leyes de Dios. A él no le importaba realmente. Él seguía los Baales, él iba a donde él pensaba que era lo mejor, donde él quería escuchar que era el mejor rey, que era muy bueno. Ahí es donde estaba Acab, con los Baales, porque no le gustaba que le dijeran sus verdades, como Elías, ¿no? Le decía sus verdades y no le parecía. Entonces vemos en el versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Bueno, aquí Elías le está proponiendo acá que se haga una reunión para demostrar quién es el verdadero Dios, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos por qué Acab le hizo caso a Elías, por qué siguió las instrucciones de Elías, pero bueno, puede ser que porque Acab era tan vanidoso y tan seguro de que pensaba que su Dios era el rey de los cielos, el rey del trueno, de la fertilidad, que dijo, pues seguramente si hago esto, pues voy a agradar a Baal, porque lo voy a entregar en sus manos y lo voy a matar y lo voy a sacrificar en su presencia. Entonces así Baal se va a contentar y va a hacer que llueva nuevamente, ¿no? Entonces ese era el pecado de Acab, que pensaba que él y su Dios eran los que tenían las fuerzas, los que podían hacer llover, los que podían hacer que no lloviera, ¿no? Entonces, yo pienso que por eso aceptó Acab la propuesta de Elías. ¿A ustedes qué piensan? Bueno, yo pienso, bueno, sabemos que todo está bajo el control de Dios, ¿no? Y pues él es el que acomoda las cosas, pero ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Luego, ¿cómo se le va? Y también por su vanidad, como comentas tú, Brenda, que se sentía seguro de su Dios y pensó que haciendo eso iba a hacer quedar mal a Elías y a todos los profetas. Claro, sí, definitivamente vemos que Acab estaba teológicamente equivocado, ¿no? Su teología era equivocada totalmente, ¿no?
también vemos que el Monte Carmelo era la sierra, se llamaba la Sierra del Carmelo, que llega a 550 metros en su punto más elevado. Se extiende hasta unos 50 kilómetros en dirección del suroeste, desde la costa del Mediterráneo hasta el sur del valle de Jezreel. Bueno, ya aquí en mi Biblia de MacArthur nos muestra el mapa de los ministerios de Elías y de Eliseo. Y vemos más o menos en dónde estaba el Monte Carmelo. Estaba muy pegado al mar Mediterráneo. Y eran, pues, montaña, tenían muchos picos. Ahí es donde se congregaban a hacer sacrificios a Baal, los profetas de Baal y de Acab. Entonces, vemos que este Monte Carmelo era un lugar, pues, muy grande, muy alto y muy cerca del Mediterráneo. También dice los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Aquí vemos algo también muy importante, que comen a la mesa de Jezabel. O sea, que comían bajo el presupuesto del gobierno en ese entonces, a costa de los mismos habitantes del mismo pueblo. Entonces, vemos que aquí, pues no tenían escrúpulos en ningún sentido, porque aparte de que estaban haciendo que el pueblo fuera idólatra y apóstata, estaban, por medio de sus impuestos y por medio del dinero del pueblo, estaban alimentando a estos falsos profetas, y que no era cualquier cosa, eran 850 profetas. Entonces, todo lo que tenían que gastar para poder alimentar a estos falsos profetas, con tal de quitar la adoración a Jehová y que únicamente quedara la adoración a Baal. Pero bueno, esto viene desde el papá de acá, desde Omri, ¿no? Que empezó a hacer, que compró Samaria para que ahí empezaran a adorar a Baal. Entonces vemos que esto es de familia, definitivamente. Esta dinastía era, pues, perversa y desobediente a Jehová, ¿no? Le dio la espalda totalmente a Dios, ¿no? Entonces vemos que comen bajo la mesa de Jezabel. Jezabel era como la primera dama y la que hacía todo este alboroto. Porque aparte el papá de Jezabel era de Fenicia, y ellos ahí eran idólatras, adoraban a Baal. Incluso hasta su nombre quiere decir, vive Baal, ¿no? Del papá de Jezabel. Sí, papá. Nada más quería comentar que realmente este rey se dejaba influenciar mucho por su esposa, la mujer más mala, ¿no? Jezabel, que realmente tenía mucha influencia sobre él y realmente ella era la que gobernaba. Por eso él se volvió idólatra, realmente dejó su primer amor y se volvió a todos los Baales, como dices tú, ¿no? Entonces siempre debemos de estar firmes, y por eso le decía, Jehová dejó dicho que todos los reyes tenían que tener la ley a un lado de su cabecera para que la leyeran diariamente. Pero se ve aquí que este rey jamás abrió la ley porque se fue a los ídolos, ¿no? Entonces la influencia de Jezabel era realmente tremenda sobre él. Bueno, aprovechando que ya hicimos un paréntesis, también me gustaría comentar aquí. Como dice Leti, acá resultó un Superman, ¿no? Supermandilón. Supermandilón, sí. Totalmente influenciado por la esposa. Y la esposa era mala. Como dice Leti, la describen como la mujer más mala. Tuve una tía que era muy mala y yo pensé que era la mujer más mala del mundo, pero no, ahora creo que Jezabel se le describe como la mujer más mala. Y adelantándome un poco, Jezabel murió en un despeñadero y se la comieron los perros. Sí, bueno, ya llegaron a ese punto, pero pobres perros, después se murieron ellos porque comieron carne descompuesta. Tengo varias observaciones nada más que hacer, Brendis, de lo que has ido diciendo hasta ahorita. Cuando estás diciendo que Elías era un hombre de fe y por lo tanto un hombre obediente, y siempre así es como se evidencia la verdadera fe. La verdadera fe siempre produce obediencia. Si decimos tener fe y no hay obediencia, pues es cuestionable nuestra fe, ¿verdad? Entonces, primer punto, ese era el caso de Elías. No mencionaste algo del mundo, ¿sí? Y la ilustración que diste me pareció buena.
Yo tengo una ilustración también que escuché, mira. La Biblia dice que no seamos amigos del mundo, que no amemos el mundo y que no nos conformemos al mundo. Y Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Cómo comienza la decadencia de un cristiano? Comienza siendo amigo del mundo, coqueteando con las cosas del mundo, ¿sí? Y luego comienza a amar al mundo, o sea, ya después ya necesita esas cosas del mundo y termina conformándose al mundo. Cosas que la Biblia dice, cuidado con eso. Y se me figura como, lo ilustro como un barco. Un barco para que funcione, un barco que está en un astillero y no está en el mar, pues aunque sea barco por fuera, no es realmente un barco porque para que sea un barco tiene que estar en el mar, obviamente, ¿no? Bueno, imagínate, un barco tiene que estar a fuerza en el mar. Bueno, voy a hacer la analogía. El barco es el creyente, el mar es el mundo. El cristiano tiene que estar a fuerza en el mundo, no podemos ser ermitaños, ¿verdad? Nada más me junto con puro cristiano y no me, como decía el chavito, no te juntes con la chusma. No, ese no es el problema. Tenemos que estar en el mundo y si no, ¿a quién le vas a testificar? ¿A puro cristiano? Pues le tienes que testificar al mundo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Si ese barco en su casco se le forma una fisura, ¿sí? Y empieza poco a poco a meterse el agua, ¿sí? Poco a poco, ¿qué va a pasar con ese barco a la larga? Se va a hundir. Pues es lo mismo, un cristiano que empieza coqueteando con el mundo, luego amando al mundo y finalmente termina conformándose al mundo, es un cristiano que va a perder su testimonio definitivamente, ¿no? Ahora, otra cosa que comentaste, que siempre tendemos que echar la culpa a otros, como en el caso de Acab. Elías, tú tienes la culpa de todo lo que está pasando en Israel. Y pobre Elías, ¿y él qué culpa tenía? Pero bien le dijo Elías, no, a mí no me eches la culpa, son tus burradas que estás haciendo por alejarte de Dios. Pero esta tendencia de echarle la culpa al otro la vemos desde cuándo, desde Génesis, que Adán le dice a Dios, la mujer que me diste, o sea, le está echando la culpa a Dios y esa es nuestra naturaleza humana siempre, echarle la culpa a otros cuando no asumimos nuestra propia responsabilidad. Y vemos que aquí el problema de la idolatría va creciendo con Ahora, lo que quería comentar acerca de tanta era la idolatría, Baal, mira, Dios siempre ataca a recordemos un poco las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto eran en contra de los dioses de Egipto, ¿sí? En cada plaga Dios estaba demostrándole que sus dioses no eran más que puro cuento. Bueno, aquí había un problema de sequía, había un problema de falta de alimento. Baal eran tan paganos que pensaban que la lluvia era el semen de Baal y Acera, que era la diosa tierra, recibiese semen y producía alimentos, ¿no? O sea, hasta dónde llegaba la idolatría y lo equivocado que estaba, ¿no? Entonces, Dios manda la sequía, a ver si es cierto que su Dios, ¿sí? Produce alimento, a ver dónde está la lluvia, dónde está Acera, o sea, les está demostrando que su Dios es puro cuento nada más, sus dioses, tanto Baal como Acera, ¿sí? Entonces, bueno, ya se me fue la idea de que Dios está atacando los dioses de ellos, pero Baal, Acab, ingenuamente piensa que su Dios está sobre el Dios viviente, ¿no? Y por eso acepta el desafío. Y bueno, ya nos dirás más adelante el ridículo que hacen, pero bueno, nada más esos comentarios tenía ahorita, Brendis. Adelante. Sí, y bueno, en relación a Jezabel, que sí era el Superman, pero lo vemos desde que inició la división del reino, ¿no? De Israel, desde Jeroboam, que implementó su propia religión. Desde ahí vemos cómo empieza la decadencia de Israel, decadencia espiritual de Israel. Y bueno, y pues Omri dice la Biblia, fue el rey más malo, el peor rey, ¿no? Siempre iban así diciendo que el peor rey desde Jeroboam, llegan a Omri y dicen el peor rey, y llegan a Acab y dicen, no, superó al maestro, ¿no? Entonces vemos que desde que
Desde que se hizo la división del reino, el norte, el reino del norte, iba de una decadencia total. O sea, no había manera de poder decir que había un buen rey. En el reino del norte no hubo un buen rey que pudieras decir, este fue un rey que hizo buenas cosas. Solamente en Judá, y esto porque Judá pues era de la tribu de David, y ahí estaba, en Jerusalén, estaba el altar, estaba la mesa de la proposición, todo estaba ahí, ¿no? En Jerusalén. Entonces vemos que al menos Jerusalén tuvo unos cuantos reyes, creo que de 20 o de 19 tuvo 8 buenos reyes, y en los reyes del norte ninguno. Entonces vemos que Acab era el peor rey. Hasta ahorita vamos a ver que era el peor rey, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente era un Superman, porque Jezabel vino a corroborar todo eso, que ya se veía en decadencia espiritual, ¿no? Y entonces, cuidado hombres con ser Superman, no hay que ser Superman. Veamos, sigamos también les iba a comentar. Dice que ya se me fue la idea también. Bueno, sigamos con el versículo 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Aquí vemos que Acab le hizo caso a Elías, porque dice que reunió a los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo. En este caso quiero pensar que le dijo a los líderes, a los ancianos, les dijo de esta reunión, y a su vez ellos pues le avisaron a cada tribu que iba a haber esta asamblea, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Aquí también vemos que le avisó al pueblo y le avisó a sus profetas, a los profetas de Baal, que estos eran las estrellas, los protagonistas de este evento, ¿no? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, pues aquí vemos que claudicar es como vacilar, como bailar con otra persona, como hacer algo que no es lo que Jehová les había dicho. Aquí vemos que Elías les pregunta, ¿hasta cuándo lo van a hacer, no? ¿Cuándo van a reaccionar de esto que están haciendo? Sin embargo, el pueblo no respondió nada, porque no tenía nada que responder, ni siquiera sabían ellos qué es lo que estaban haciendo. Ellos simplemente decían, vamos a adorar a Baal, ahí iban y adoraban a Baal. Vamos a hacerle ahora adoración a Jehová, ahí iban y adoraban a Jehová. Ellos eran ignorantes, no querían conocer de la palabra de Dios, no querían conocer de sus mandamientos, ni de sus leyes de Dios. Que entre comillas eran ignorantes, porque sí sabían. De hecho, los profetas les hablaban de la palabra de Dios, hablaban de las leyes de Dios. Entonces, realmente aquí era porque no querían hacerlo, ¿no? Porque realmente tenían el conocimiento. Es como ahora nosotros. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, pero si no la leemos, ¿de qué nos sirve tenerla abierta en la mesa si no sabemos ni qué dice, ¿no? Ni qué nos está diciendo Dios? Entonces, así eran en ese tiempo, ¿no? Vemos que los tiempos no cambian, que los tiempos van de mal en peor, como sucedía aquí con el Reino del Norte, que iban de mal en peor, decadencia espiritual cada vez más grave, ¿no? Entonces, vemos que el pueblo no respondió nada, pues no tenía nada que responder, al contrario, agachaban la cabeza, ¿no? Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces aquí vemos que Elías sí sabía que había más profetas de Jehová, porque Abdías ya le había dicho que había protegido a 100, había 50 en una cueva y 50 en otra cueva, pero Elías no se refería tanto a que estaba solo él en ese sentido, sino que en este momento él estaba solo con 450 profetas de Baal, y el pueblo no decía nada. Lejos de que el pueblo pudiera
apoyar a Baal, a Elías, se quedó callado, ¿no? Entonces dijo Elías, pues yo me siento solo. Pero refiriéndose a este evento, ¿no? Porque bien sabía que había más gente que sí adoraba a Jehová. También aquí hay un dato muy curioso, a ver si ustedes se dieron cuenta. En este versículo 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Cuántos profetas dijimos que eran? Les voy a hacer 400. el examen al rato, ¿eh? Ajá. Abdías había escondido a 100 profetas, pero decían que iba a llevar 400, ¿no? 100 profetas, pero de Jehová. Pero ¿cuántos profetas eran de Baal que comían a la mesa de Jezabel? 450. No, 800, ¿no? eran 450 de Baal y 400 de Acera. Ah, ok. 50. 850 profetas de Baal. Pero aquí estamos viendo, nada más que nos está diciendo que había los profetas de Baal, que hay 450 hombres. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué no nos mencionan a las 400 profetas de Acera? ¿Por qué? ¿No? Pues porque aquí vi en Primera de Reyes 22:6 que Acab le hizo caso a 400 profetas. Entonces, le hizo caso y se fue a la guerra y lo mataron acá. O sea, me estoy adelantando un poquito, pero porque me llamó mucho la atención de que nada más dijera que había 450 profetas, siendo que eran 850. Entonces aquí vemos que esos 400 profetas que no fueron aquí a que los matara Elías al Monte Carmelo, quedaron vivos por la providencia de Dios, porque Dios lo decidió así. ¿Por qué? Porque más adelante iban a hacer que acá le hizo caso a esos profetas y que por eso acá iba a morir. Entonces, eso está en Primera de Reyes 22:6. Es muy interesante. Al rato, si quieren, lo checan para que corroboren este dato. ¿Por qué Dios no permitió que estos 400 profetas de Acera no estuvieran aquí para que los matara Elías? Pues fue porque quiso que al rato, acá, por hacerles caso a irse a la guerra y decir, sí, es que Jehová está contigo, y no hacerle caso a los profetas, a los profetas de Dios, le hizo caso a los profetas de Acera, murió Acab, ¿no? Entonces esa fue la muerte de Acab, a final de cuentas, por creer un poco en Jehová. Cuando le convenía creía un poco a Jehová y cuando no, pues se iba con Baal. Entonces su corazón estaba dividido, sus pensamientos estaban divididos y vemos que, pues, que eso no es bueno, ¿no? O eres frío o eres caliente. No puede ser tibio porque Jehová aborrece al tibio, nos vomita. Entonces, pues en este caso vemos que Dios, por medio de su providencia, hizo esto para que Acab muriera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 22, más adelante. ¿Vale? Versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Bueno, aquí vemos las reglas del juego. Aquí vemos que Elías está poniendo las reglas de cómo se va a llevar a cabo el sacrificio de estos 2 bueyes. Les está dando de cierta manera ventaja a los profetas de Baal, porque les está diciendo, ustedes escojan a los 2 bueyes, ustedes escojan al buey que quieren sacrificar y pongan la leña, pongan esto y pero no pongan fuego, ¿no? Porque el fuego lo va a dar el Dios verdadero, el Dios que ustedes, en este caso Baal, si es su Dios verdadero, él va a mandar el fuego. Pero si no es su Dios verdadero, yo voy a poner mi sacrificio, mi holocausto, y yo le voy a decir a Jehová, que es el Dios verdadero, que mande fuego, ¿no? Entonces, estas eran las reglas del juego, por decirlo así, que estaba poniendo Elías. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. O sea, apoyaban a Elías, ¿no? Decían, bien Elías, tú sí sabes, tú sí conoces, ¿no?
Aquí vamos a ver quién es el Dios verdadero. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo, es lo que les decía, ¿no? Aquí Elías le está diciendo, escojan al buey que quieran, ¿no? O sea, al más bonito, al más gordo, al que quieran. Aquí no va a haber trampa de nada, porque aquí va a ser todo limpio y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Todavía les daba esa ventaja porque Elías bien sabía quién era el Dios verdadero. Elías sabía que Baal, que tenía cara de toro y cuerpo humano, que tenía cuernos, que era una estatua, era un Dios que no veía, que no hablaba, que no sentía, que no contestaba. Entonces, Elías sabía bien a qué Dios estaba sirviendo, ¿no? Porque era el siervo de Jehová Elías. Era un Dios creado por los humanos. Se cortó. Que era un Dios creado por el humano. Exacto. Era un Dios creado por el humano. Ahí vemos cómo nuestra mente y nuestra mente perversa y nuestro corazón engañoso, ¿no? Porque cómo creamos algo así. Siendo que además Dios desde un principio nos dijo, no hagan imagen de animales, no hagan imagen de personas. Nada de eso tienen que adorar, nada más tienen que adorarme a mí como su Dios. ¿Y qué hicieron? Hicieron exactamente todo lo contrario, hicieron estas estatuas vacías, huecas, ¿no? Que no se movían, que tenían que cargarlas y llevarlas a donde ellos querían, porque no tenían vida. Entonces vemos cómo nuestro corazón es tan perverso y nuestra mente, nuestro corazón es engañoso y nuestra mente es tan perversa, ¿no? Para crear este tipo de dioses. Pero bueno, entonces ya vemos que aquí Elías les dijo, no pongan fuego, o sea, pongan a su animal, destácenlo, pero no pongan fuego abajo, ¿no? Vamos a esperar a que el verdadero Dios mande fuego del cielo. Y como ellos estaban seguros que Baal era el Dios del trueno, el Dios del cielo, dijeron, no, pues, ahorita vamos a pedirle a Baal y nos va a mandar fuego consumidor, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver en qué tan equivocados estaban estos profetas. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aquí vemos que le gritaban hay comentaristas que dicen que daban unos gritos desgarradores y groseros, o sea, ni siquiera honraban a su Dios con esos gritos, con esos brincos. Eran satánicos esos brincos, esos gritos, no eran de Dios definitivamente. Eran perversos, eran feos, ¿no? Y luego dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. O sea, aquí todavía Elías se burlaba de ellos, ¿no? Les decía, griten más fuerte, brinquen más alto, ¿no? Y estos, pues lo hacían, o sea, vemos que lo hacían porque ellos querían que les respondieran. Pero vemos que me llamó mucho la atención en la Nueva Traducción Viviente, en el del pescador, de este versículo 27, como dice, cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Elías se mofaba de estos profetas. Sin duda que es un Dios, decía Elías. Tal vez esté soñando despierto, o quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. De esta manera se burlaba Elías de estos profetas, hasta decirles que este profeta fue a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, vemos que Elías se burlaba gravemente de este ídolo, de este Dios que ellos tenían, ¿no? Y estos, pues, con tal de que le contestara Baal, hacían y deshacían. Hasta el grado que se sajaban, se cortaban,
Bueno, ahorita vamos a ver en este capítulo, ¿no? Pero vemos hasta dónde llega esta idolatría que es, ni siquiera es sana, o sea, es perversa, es satánica, porque ni siquiera pensaban, o sea, no pensaban en que esto que estaban haciendo era, pues ni siquiera era digno de su Dios, ¿no? De su ídolo. Entonces vemos en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, o sea, se cortaban con los cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, decían, no basta con la sangre de los bueyes, no basta con la sangre de un buey, necesita sangre de más bueyes. Entonces ellos se cortaban, ¿no? Ellos con su propia sangre pensaban que Baal iba a ver su sangre y que iba a decir, no, sí, estos profetas son los mejores que he tenido, ¿no? Me voy a manifestar a ellos. O sea, hasta ahí llegaba su pensamiento equivocado, ¿no? Entonces, Ignorantes. Digo, que eran ignorantes, Brendis. exacto, eran ignorantes porque no, tenían la ley de Jehová, pero no la querían estudiar, no la querían leer, ¿no? Entonces, no dice, no voy, ¿cómo dice Jehová? Dios dice, no tendré por inocente al culpable, porque eran tan culpables por no leer esta palabra, como cualquiera como Acab, como todos los que conocían la ley de Dios, eran ignorantes porque querían, porque tenían la ley de Jehová, tenían la ley de Moisés, y no había excusas realmente, ¿no? Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera ni escuchase. O sea, aquí vemos que Baal no respondió y no mandó el fuego que ellos querían, a pesar de cortarse, a pesar de gritar, a pesar de brincar, a pesar del sacrificio del holocausto. No hubo respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese Dios al que adoraban era un Dios hueco, de madera, de fierro, no sé de qué estaba hecho ese buey, porque era un toro, ¿no? Entonces, pues no tenía vida, ¿no? No era un Dios vivo como el nuestro. Amén. ¿Y vas a comentar algo, Juan Carlos? Sí, pues de invención humana como tantos que hay. Como dice la Biblia, sabemos que nada más hay un único Dios, el Dios vivo y verdadero, el único. Los demás que se dicen dioses son dioses de invención humana. Por eso es absurdo que ellos estaban esperando algo de alguien que no existe, más que en su imaginación. Y así tristemente hoy hay muchos dioses producto de la imaginación del ser humano. Exacto. Sí, así es. Oye, y lo peor de todo que lo alimentan, ¿no? Se alimentan más y más de eso. Sí. O sea que vemos que ¿hace cuántos años? ¿Hace más de 3,000 años? ¿Está pasando esto? Y ahorita que estamos viendo en la actualidad, exactamente lo mismo. O sea, no ha cambiado nada, al contrario, va empeorando, porque a pesar de que nosotros ya tenemos impresa la Biblia, ellos no la tenían impresa, ¿no? Sin embargo, la tenían, la conocían, sabían de ella. Pero nosotros que tenemos impresa la Biblia, estamos peor aún, porque ni siquiera la leemos, ni siquiera sabemos cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Entonces es más triste y más decadente, ¿no? La actualidad, que cada vez va empeorando. Hace 3,000 años pasaba esto, ahora nada ha cambiado, va empeorando cada día más, ¿no? Dice el dicho que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Oye, y entre comillas, digo, ellos tenían en tal caso tendrían alguna justificación, ¿no? De que no tenían escrita la Biblia, ¿no? Pero ahora en la actualidad, que la tenemos en muchos idiomas, peor. ¿Qué excusa tenemos? Sí. No, pero el pueblo de Israel sí tenía la palabra escrita por medio de Moisés, y ese era el trabajo de los sacerdotes, de los levitas, enseñar la ley al pueblo.
pero estaban tan mal estaban los sacerdotes como el pueblo, así que como en una empresa o en un hogar, si la familia está mal, la familia está mal. Si el jefe de una empresa está mal, la empresa está mal. Era lo mismo, aquí los líderes estaban mal, lógico que el pueblo estaba mal, amando Pero, más el pecado. perdón, en este caso, los levitas, o los sacerdotes, ya no estaban predicando la palabra porque los estaban persiguiendo. Jezabel los estaba persiguiendo para matarlos. Mm, Pero, pero sí la conocí, o sea, sí conocían de la palabra de Dios. O sea, claro, como dice, no estaba impresa, pero sí sabían de ella. Entonces, eso no los hacía inocentes, claro, ¿no? exacto. Ok. Entonces, sí, exactamente. Perfecto. Bueno, sigamos en el versículo 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Bueno, aquí vemos que Elías está llamando al pueblo, le está diciendo, vengan, vengan conmigo, vengan a ver lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos, ¿no? Es como cuando Jesús les decía a sus apóstoles, vengan, síganme, ¿no? Vengan a conocer lo que es la vida, lo que Dios tiene para nosotros. Así Elías les estaba diciendo al pueblo, vengan, conozcan, vean lo que es verdadero, ¿no? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo a Dios le gusta que lo adoremos? Entonces, aquí vemos que Elías les estaba enseñando también cómo es que Dios le gustaba que hicieran los holocaustos y los sacrificios. Versículo 31. No, nada me quedé. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Aquí vemos que Elías está arreglando el altar, ¿no? Como anteriormente lo hacían en Jerusalén. En Jerusalén seguían haciendo esto, pero en Israel, en el reino del norte, ya no lo hacían, ya no lo acostumbraban. Entonces Elías les estaba enseñando lo que ellos ya sabían, estaba recordándoles lo que ellos ya sabían, cómo tenían que hacer los sacrificios, las ofrendas, ¿no? Y estamos viendo también que dice que puso 12 piedras conforme a las 12 tribus de Judá. Entonces, vemos que dicen que hay 10 tribus perdidas, pero no existen las 10 tribus perdidas. Dios no las ha perdido. Dios sabe exactamente dónde están esas 10 tribus que dicen que están perdidas, porque cuando venga el momento de sus 144,000 escogidos, ahí van a estar esas tribus. Entonces vemos que no hay tribus perdidas, ¿no? Que aquí incluso Elías está confirmando que son 12 tribus, a pesar de que el reino estaba dividido, 10 en el norte y 2 en el sur, vemos que para Elías, para Jehová siempre ha sido su primordial para Jehová que estas tribus siempre estén reunidas, que estas 12 tribus siempre estén reunidas, ¿no? Entonces, para Jehová no había tribus divididas, ¿no? Aquí lo está diciendo Elías, cómo quería que fueran, junto a 12 piedras como símbolo de las 12 tribus, que Dios siempre ha querido que estén unidas. Para Dios no quiere que haya separación de estas, ¿no? Entonces vemos que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Aquí estamos viendo que también está haciendo una ofrenda de grano. ¿Se acuerdan en Levítico cómo hacían sus ofrendas de paz, sus ofrendas de harina? Entonces aquí vemos que Elías está haciendo una ofrenda de grano, porque dice, en que cupieran 2 medidas de grano. Y la ofrenda de grano era significaba dedicación y consagración. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. Aquí vemos que
perdón, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Bueno, pues también vemos que está haciendo un sacrificio, un holocausto que se le llama de expiación, también está en Levítico. Y esto quería decir que que era una ofrenda de arrepentimiento y para agradar para ser agradecidos con lo que Dios los había sacado de Egipto, ¿no? De que los había librado. Entonces, Elías realmente lo que estaba haciendo era recordarles lo que ya sabían, recordar cómo eran los sacrificios en Jerusalén, cómo le gustaba a Dios que hicieran estas ofrendas, ya sea de holocausto, ya sea de grano, ya sea de harina, de paz, ¿no? Porque era una manera de decirle a Dios que estaban arrepentidos de sus pecados y que estaban agradecidos de que los hubiera sacado de Egipto, ¿no? Entonces, de cierta manera Elías los estaba induciendo a que volvieran a Jehová, que volvieran a estas costumbres que Dios les había enseñado. Y entonces, bueno, pues aquí lo extraño es por qué les decía que llenaran de agua las zanjas y que llenaran de agua el toro en pedazos, ¿no? Entonces esto estaba raro. ¿Por qué Elías hizo esto, no? Entonces, bueno. Ay, perdón, Brandy, no, nada más para evidenciar que, o sea, que no había posibilidad de que de alguna forma humana se pudiera encender el fuego para la ofrenda, ¿no? Para el holocausto. Sí, exactamente, de que demostrar que Dios era el Dios que todo lo puede y que para él nada es imposible y que aún habiendo agua hizo que llegara ese fuego consumidor y que consumió en ese momento el toro, la leña, las piedras incluso, ¿no? Entonces no había pierde, como dices, ¿no, Pati? Y hasta el agua, o sea, eso tenía que parecer de alguna manera, no tenía que haber duda de que esto era de una manera sobrenatural lo que estaba sucediendo. Tenía que percibirse la presencia, la mano de Dios. O sea, que no hubiera duda. Una leña mojada jamás la hace arder, jamás la hace arder. Lo sabemos en la vida cotidiana. Leña, carbón, lo que sea, si se mojó, ya ese no va a prender. Bueno, aquí tenía que ver que solamente Dios puede hacer eso. Era lo mismo con Abraham. Dios esperó hasta que tuviera 100 años, pues para que hubiera evidencia de que realmente era la mano de Dios, era algo milagroso. Y aquí era exactamente, no tenía que haber la más mínima duda de que esto era un verdadero milagro que Dios estaba hablando a través de esto. Exacto. También me llamó mucho la atención aquí en el auxiliar bíblico, cómo explican qué significa la leña, qué significa el toro. Digo, este es el comentario que hacen ellos, ¿no? Se los voy a compartir únicamente como aprendizaje. Dice, cayó fuego inmediato del cielo y consumió el sacrificio. Notemos el orden que las cosas se consumieron en el altar. Dice, el holocausto, esto habla de nosotros mismos. Romanos 12, 1, 3. ¿Recuerdan qué dice? Que somos sacrificio vivo. Así santo, agradable a Dios. Exacto, eso significa el holocausto. La madera, dice, esto habla de nuestros esfuerzos. Es trágicamente posible para un pastor experimentar el domingo en el culto fuego sin madera o madera sin fuego. Lo primero sucede cuando no ha estudiado y lo segundo cuando no ha orado. ¿Sí se entiende? Ok. Las piedras hablan de las cosas difíciles en nuestras vidas. El polvo habla de las cosas inútiles en nuestras vidas. Y el agua, esto habla de las cosas imposibles en nuestras vidas. Entonces, me gustó mucho este pensamiento de qué quiere decir todo esto, ¿no? La leña, el holocausto, lo que somos realmente para Dios, el sacrificio vivo que ahora somos para Él, ¿no? Que nos presentemos ante Él como un sacrificio vivo y agradable, ¿no? Para Dios. No, ya no como antes que tenían que sacrificar animales, ¿no? Sino ahora nosotros mismos somos la ofrenda, ¿no? Sí, porque además, Brendita, les servimos a Dios más como sacrificios vivos, ¿verdad? Que lleven su evangelio a toda criatura, ¿no? Antes se hacía ese sacrificio,
pero ahora Él nos pide que nos consagremos a Él, que le sirvamos, que testifiquemos, ¿no? Porque ¿para qué sirve un sacrificio muerto, no? Entonces, por eso nos manda que seamos sacrificios vivos. Exacto. Sí, exacto. Ahorita que hice un sacrificio muerto, recordé las tradiciones del 1 y 2 de noviembre, ¿no? Que a los muertitos les ponen pan, les ponen agua para que vengan y coman, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Es un sacrificio muerto, ya los muertos están. Ahora nosotros que estamos vivos debemos servirle a Dios, ser sus siervos y agradarle, obedeciéndole, teniendo fe, ¿no? Sí. Sigamos el versículo, ya no me acuerdo en cuál me quedé. Ah, El 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Bueno, aquí vemos, como decía Juan Carlos, que el Dios verdadero es el Dios del pacto todo. que hizo con Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Es el Dios que hizo el pacto con Abraham, diciéndole que él iba a hacer que su descendencia fuera tan grande y tan inmensa como contar las estrellas del cielo. Ese es el Dios del pacto, ¿no? Que hizo, que prometió también a Isaac que su descendencia sería tan grande y que prometió a Israel lo mismo, ¿no? Y que de ahí vienen las 12 tribus. Vemos que pues aquí que el Dios de los patriarcas era el Dios verdadero, el Dios que prometió y que cumple, el Dios que promete y que cumple. Esto es lo que hace Elías, lo que hace ver que el Dios verdadero es él, Jehová, Yahweh, ¿no? Que ese es el Dios, no que es Baal o que otros dioses que inventaron los hombres. Dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vemos que aquí Elías no hizo nada por su propio mérito, porque se le ocurrió y dijo, ay, tengo esta gran idea. No, todo fue por la voluntad de Dios. Aquí Elías lo único que hizo fue obedecer y tener fe. Eso fue lo que puso Elías. Y vemos que la fe aún no la regala Dios, entonces vemos que aquí todo fue la voluntad de Dios, ¿no? Estas cosas fueron por mandato de Dios y Elías solamente obedeció, ¿no? Nada fue por idea de Elías. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Bueno, aquí vemos que realmente Elías lo que estaba haciendo no era para vanagloriarse él y decir, no, yo soy el profeta de Jehová, no, o sea, yo soy lo máximo. No, realmente lo que Elías aquí quería era darle la gloria y la honra a Dios. Ajá. Y lo que Dios quiere realmente es que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Él siempre nos va a estar llamando, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no va a dejar de llamarnos, Él no va a dejar de buscarnos para que nos arrepintamos, porque Él nos creó para que nosotros tengamos vida eterna, no para que estemos en el infierno quemándonos. Él nos creó y nos llamó para que le sigamos, para que lo alabemos, lo adoremos, para que tengamos vida eterna. Entonces Él siempre nos va a llamar. Vemos desde el Antiguo Testamento y vamos a ver en el Nuevo Testamento que Él siempre nos está llamando, ¿no? O sea, para Él su prioridad es que nos salvemos, para Él su prioridad es que tengamos vida eterna. Eso es lo que Dios quiere y ahorita es lo que estamos viendo con Israel. A Israel lo está llamando porque Dios podía hacer como hizo con el fuego consumidor, acabarlos así con la voz de su palabra, decirle, acábate Israel, ya no te quiero más. Pero no lo hizo porque lo ama, porque Él quiere que se arrepientan, porque quiere que vuelvan a Él. Y eso es lo que hace con nosotros, ¿no? Por eso es que no nos extingue, porque Él puede hacerlo en cualquier momento. Como fuego consumidor nos acaba, pero eso no lo quiere. Otra cosa, Brendis, aparte de lo que dices, ¿por qué Dios pudo haber acabado con Israel desde un principio? Por desobediente, contumaz, etcétera. Pero ¿por qué Dios no lo hace aparte de porque lo ama? Porque Él le hizo una promesa a Abraham.
y Dios va a cumplir esa promesa. Dios es fiel a los pactos que hace. Hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Donde le prometió descendencia, tierra, etcétera, y sobre todo el pacto que hizo con David de que un descendiente de David iba a reinar sobre la casa de Israel por siempre y para siempre. Si se extinguieran los judíos, Cristo va a regresar y va a reinar sobre la casa de Jacob, como dice ahí el Evangelio. Pero si ya se extinguió la casa de Jacob, ¿sobre quién va a reinar Jesús? Por eso Dios es un Dios de pactos, y aquí hay una aplicación para nosotros. Dios prometió a Abraham y Dios lo va a cumplir. Eso que ni qué. ¿Cuándo lo va a cumplir? Justamente yo estoy predicando sobre esto en Romanos, donde Pablo explica que no todo Israel es Israel, sino el verdadero Israel son los israelitas que han puesto su fe en Jesucristo. O sea, cuando regrese Cristo va a haber un remanente fiel, porque Dios siempre se guarda un remanente fiel. Sobre ese remanente fiel es sobre quien se van a cumplir las promesas de Dios. Entonces Dios no puede faltar a su promesa, ni puede permitir que el pueblo judío se extinga, porque están bajo la mano protectora y cuidadosa de Dios. Y Dios tiene que cuidar a su pueblo porque hay una promesa de por medio. Dios no olvida sus promesas. Decir, pues ya no puede cumplir la promesa porque ya no hay ningún israelita sobre la tierra. No, Dios siempre va a preservar un remanente fiel, porque sobre ese remanente fiel Él va a cumplir su promesa. Y eso aplica para nosotros también, de que podemos confiar en que tenemos un Dios de pactos. Si Dios dijo vida eterna a todo aquel que crea en Jesucristo, podemos confiar en Él. Porque yo justamente estoy predicando Romanos 9, donde, bueno, ¿qué pasó con Israel? Está hecho a un lado de momento. Dios podría hacernos lo mismo que Israel. Y Pablo explica que Israel está hecho a un lado momentáneamente. El rechazo de Israel no es ni total ni es permanente. Va a volverse a reinjertar, ¿sí? A Israel. Así que podemos tener la absoluta seguridad de que Dios no falta su palabra. Ahí en Romanos 9 vemos su fidelidad, su soberanía, el cumplimiento de sus promesas. Entonces, sabemos en quién hemos confiado, que vida eterna aquel que ponga su fe en Jesucristo. Dios no va a cambiar de opinión para nada. Adelante, Brendis, que ya nos está. Oye, y ahorita que dices esto, vemos cómo por generaciones han tratado de extinguir a los judíos. Pues esta última, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando querían acabar con todos los judíos, o sea, Hitler dijo, voy a acabar con todos. ¿Cómo Dios no permitió esto? O sea, y también, por ejemplo, la diáspora, ¿no? Cuando se tuvieron que dispersar por todo el mundo, no tenían ni siquiera una tierra donde llegar. ¿Y qué pasó en 1948, creo, ¿no? Que llegaron nuevamente los judíos a Israel. Fue en el 67. Eso, cuando Israel fue declarado como Estado, reconocido ya como Estado. Ajá. Y después vino la guerra de los 6 días, donde también los árabes querían acabar con ellos, y cómo Dios milagrosamente hizo que Israel derrotara a las potencias árabes en esta famosa guerra de los 6 días. Y si lo vemos, nos vamos al Antiguo Testamento, Mardoqueo quiso acabar también con todos los judíos, y se les cebó. Por generaciones han tratado de acabar con ellos, pero Dios no lo va a permitir. Nunca, ¿Por qué? jamás. Por lo que tú dices, porque es un Dios de pactos y porque Él va a cumplir su promesa. Ni en los... Estamos esperando la segunda venida de Cristo, que Él es judío. Claro. Y cuando venga Cristo en la tribulación, también Satanás va a querer acabar con el pueblo judío y tampoco va a poder. Exacto. Sigue siendo el pueblo de Dios. Adelante. Exacto. Muy bien. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, aquí vemos que Dios es el Dios del fuego, es el Dios del agua, es el Dios del cielo, es el Dios de todo, porque Él es el creador, ¿no? Entonces vemos que Él tuvo ese poder para mandar fuego consumidor y hasta las piedras las consumió. La leña, como dices, mojada. O sea, aquí no hubo trampa, no hubo nada. Aquí realmente vemos que el Dios verdadero es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ¿no? El Dios que hizo un pacto con ellos y que lo va a cumplir. Él es el único y verdadero Dios. Versículo 39. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron,
Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, aquí vemos que el pueblo lo creyó porque lo vio, ¿no? Pero desgraciadamente vemos que este avivamiento fue temporal, fue en ese momento únicamente. Dijeron, lo vieron y dijeron, ah, sí, pues el Jehová es el Dios verdadero. Pero fue nada más en ese momento. En ese momento lo creyeron. Tristemente vemos que en la actualidad es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Vemos que pasó algo en nuestra vida y dijimos, es que Dios está conmigo y es que Él me ayudó. Pero el día de mañana pasa lo contrario y decimos, se nos acaba el avivamiento, se nos acaba esa alegría, ¿no? De creer que es el Dios el que nos está ayudando. Entonces vemos que Israel, pues era temporal. Su avivamiento fue temporal, desgraciadamente. Brendis, aquí vemos una cosa. El cristiano debe de caminar por convicción y no por emoción. Y eso es lo que pasaba. No andaban por convicción, sino por emoción. Y lo peor que puede uno hacer es hacerle caso a las emociones, porque las emociones son efímeras, son pasajeras y las convicciones son permanentes. Sí, es cierto. Esto es lo que le pasó a Israel, al pueblo de Israel en este momento, ¿no? Versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron. ¿Quiénes son ellos? El pueblo. El mismo pueblo, ¿eh? Fíjense. Y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. O sea, vemos que aquí como el pueblo es tan cambiante y tan voluble, ¿no? Primero sí van acá con los profetas, y Baal, que no sé qué. Y vemos que Baal no contesta y que Jehová contestó la oración de Elías y entonces ahora el pueblo se va con Elías, ¿no? ¿Cómo somos tan volubles? Que porque dice, y ellos lo prendieron. ¿Quiénes son ellos? El mismo pueblo. El mismo pueblo que los apoyaba, ese mismo pueblo va contra ellos para que los maten. Entonces, bueno, a final de cuentas, Elías cumplió con Deuteronomio 13:5 y 17:2:5, donde dice que cuando venga un profeta así engañoso, un soñador, alguien que te diga que viene de parte de Jehová, como es mentira, que él va a tener la pena de muerte. Los va a ejecutar inmediatamente. Entonces aquí Elías está cumpliendo la ley de Dios a final de cuentas, ¿no? Que nos dice en Deuteronomio. Bien, ahora sigamos con la otra parte. Elías ora por lluvia. Así vamos a acabar. Versículo 41. Oye, Brendita, nada más iba a comentar que también en la actualidad, ¿no? Hay muchos falsos profetas y ay, ya está Alzheimer, ya me está. Falsos profetas. No, o sea, porque la misma Biblia dice que el que predique otro evangelio sea anatema, ¿no? Entonces, dice que aunque un ángel bajara del cielo y predicara otro evangelio, que no lo creamos realmente, ¿no? Entonces, como hablabas tú acerca del doble ánimo del pueblo, ¿no? Estaba con uno y luego se iba con el otro y no tenía convicción realmente, ¿no? Entonces, nosotros sí debemos tener la convicción de que Jesús es el Salvador del mundo, que no hay otro y que ya Dios no habla, ¿sí? De otra manera más que por medio de su palabra. Exacto. Y lo vamos a ver también en Apocalipsis, ¿no? Porque van a llegar muchos diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. ¿Y qué les dice? No creas nada de esto. Nada de esto es verdad, ¿no? Son imitaciones chinas. Así es. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pues aquí como Elías es tan tierno y tan bueno, ¿no? Y le dice todavía acá, pues después de la asamblea que tuvimos estuvo tan pesada todo el día, porque los profetas de Baal estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues fue agotador y luego Elías en un minuto hizo la oración y Dios contestó inmediatamente. Pero sin embargo Elías le dice, pues ve a comer algo y ve a beber, ¿no? Porque va a venir una lluvia muy fuerte. Entonces ve a reposar mientras yo voy a orar, ¿no? O sea,
Todavía Elías tenía muchas consideraciones con Acab, porque era el rey de Israel, ¿no? Y a final de cuentas lo que quería Elías y bueno, por lo que Dios está mandando a Elías es para que ellos se arrepientan, ¿no? Para que ellos vuelvan a Dios, no para castigarlos, no para matarlos, sino para que se arrepientan. Entonces le están dando otra oportunidad de que se vuelva a Dios, ¿no? Porque es el rey, a final de cuentas es el rey de Israel. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Qué chistosa forma de orar, ¿no? Porque puso su cara sobre las rodillas. Imagínale así, como en estado fetal, ¿no? Que se puso a orar. Entonces, bueno, vemos que a Dios no le importa la manera en cómo tú te pongas a orar. Lo importante es que tú ores, ¿no? Que tu oración sea directa a Dios, dándole la gloria y la honra y pidiéndole que se haga su voluntad. O sea, ya sea que ores de rodillas, ya sea que ores parado, ya sea que ores sentado, hazlo con esa convicción de que Dios va a cumplir su palabra, pero sobre todo se va a hacer conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues Elías tenía una manera muy rara de orar, pero vemos que Elías era, me imagino, de un carácter así fuerte, era también, o sea, se burlaba de los profetas, ¿no? O sea, él no tenía pelos en la lengua, él decía las cosas como iban. Y él no tenía miedo porque estaba seguro que Dios lo estaba respaldando. Aunque más adelante vamos a ver que también se deprimía. Era como nosotros, a final de cuentas. Era un humano como nosotros, pero la diferencia es que oraba mucho. Oraba sin cesar y Dios respondía a sus oraciones porque obedecía, porque tenía fe, ¿no? Pero bueno, vemos que Elías era un hombre de fe. Versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, o sea, aquí vemos que Elías le dijo, ya sabía Elías del cumplimiento que se iba a dar de la lluvia. O sea, Elías estaba seguro que en cualquier momento iba a llover fuerte. No iba a ser una lluviecita así tranquila, no, iba a ser fuerte. Entonces Elías estaba al pendiente de que cualquier nubecita, cualquier cosita que indicara que iba a llover, cuidado, ¿no? Porque iba a llover bien fuerte. ¿Por qué estaba tan seguro de esto? Pues porque Dios lo había dicho, porque Dios ya se lo había mandado, porque Dios ya lo había prometido. Y Dios responde a sus oraciones. Entonces Elías estaba seguro de eso, no tenía ninguna duda, ¿no? A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu caballo y desciende, para que la lluvia no te ataje. Entonces, pues aquí vemos que el criado de Elías, pues como que dijo, pues qué onda, Elías, es del tamaño de la palma de la mano de un hombre que va subiendo. O sea, una nubecita súper pequeña, ¿no? Entonces dice, pues ¿cómo crees que con eso va a llover tremendamente, Elías? O sea, ¿cómo? Pero pues Elías ya sabía, pero el criado no lo sabía, ¿no? Entonces, cuando le dijo, dile a Acab que ensille su caballo y que se vaya, pues dijo, bueno, vamos a decirle a Acab que se prepare porque para que la lluvia no te ataje, o sea, para que la lluvia no lo agarre en ese momento y pueda llegar pues a su destino, que iba rumbo a Jezreel. Que realmente estaba, pues, no muy lejos, ¿no? Creo que estaba de 25 a 40 kilómetros de ir del Monte Carmelo a Jezreel, eran lejos, caminando como lo hizo Elías, corriendo, sí está lejos. Pero a caballo, pues, igual llegaban más rápido, ¿no? Entonces, el versículo 45, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Sabemos que sí llovió muy fuerte, ¿no? Que sí llegó esa lluvia que Dios le había prometido a Elías cuando oró.
Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Lo que les comentaba, Elías corrió delante de Acab, pero Acab iba en caballo y Elías iba corriendo. Entonces, bueno, aquí estaba viendo en el comentario de MacArthur que corrió delante era costumbre en el antiguo cercano oriente, que los reyes tuvieran corredores delante de sus carros. El profeta hizo patente su lealtad acá, rindiéndole este servicio, fortalecido por Dios. Elías corrió a pie delante del carro de Acab los 25 a 40 kilómetros desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. Entonces vemos que, pues, que Elías de cierta manera le estaba dando su lugar a Acab, al rey, a pesar de ser lo que era Acab, pues él le estaba dando la oportunidad de, pues, de que realmente su arrepentimiento, su avivamiento fuera real. Pero bueno, pues más adelante vamos a ver que no es así, ¿no? Que realmente esto fue muy pasajero. Incluso creo que acá ni siquiera aquí en el libro no nos dice que acá tuviera alguna reacción a lo que pasó. Realmente vemos que acá era frívolo y era... No creía, simplemente no creía, ¿no? Y aunque lo vio, no lo creyó, ¿no? Estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto espiritualmente, exactamente. Era como su dios Baal, ¿no? Pero la diferencia es que él sí estaba vivo y que sí tenía voz y que sí oía, a diferencia de Baal, pero él, pues era como su dios, simplemente tenía muerte espiritual, como dice Leti. Y bueno, esto sería todo, pero les voy a hacer examen. ¿Están listos? ¿Listos? Sí, Moni. No me digas que no, porque va a haber premios. Así es que contesten, ¿eh? Dice, ¿por qué Dios mandó a Elías a presentarse acá después de mandarle ocultarse? Pues porque esta vez iba en serio, ¿no, Brendis? O sea, no, por eso el criado tenía miedo de decir, me dices que vaya y le diga y después te desapareces. No, dice, ahora sí, esto va en serio y pues podemos decirlo, porque lo iban a confrontar seriamente. Sí, exacto. Sabe los demás. Sí, porque primero Dios lo preparó en lo oculto, por decirlo así, lo preparó. ¿En dónde? En el arroyo de Kishet, con la viuda de Zaret, lo preparó, ¿no? Le dijo, te estoy preparando para cuando vayas a hacer tu ministerio público, vayas bien reforzado en fe y bien reforzado en todo lo que yo te he enseñado, ¿no? Entonces, primero lo mandó a ocultarse para prepararlo y luego ya lo mandó a aparecer porque él iba a practicar todo esto que había aprendido durante estos 3 años y medio, ¿no? Entonces, bien, palomita para Juan Carlos. ¿Cuál es el previo? Todavía no, faltan como 20, 80 preguntas. Oye, Brendita, y trayéndolo a nuestros tiempos, también, ¿dónde nos prepara Dios en lo privado, ¿no? En nuestra relación personal con Dios. Claro. Tu micrófono. Tu micrófono, Letino. Ya. Hijo de madre. Ay, Juan Carlos me hace trampa. No quiere que te ganes el premio. No quiere. No, te decía que trayéndolo a nuestros días, pues Dios también nos prepara en lo privado, ¿no? En nuestro tiempo a solas con Dios. Realmente es donde Dios nos prepara, donde Dios nos capacita, no solamente yendo a la iglesia y abriendo la Biblia ahí, sino en lo oculto, en nuestra relación personal con Dios, y después nos manda también al mundo, ¿no? Para que podamos ser luz en un mundo de oscuridad. Entonces, tiene una aplicación para nosotros también. Claro. Muy bien. Ahora, ¿quién era el mayordomo en el palacio del rey Acab? Abdías. Abdías. ¿Qué quiere decir Abdías? No. Ahorita te digo qué quiere decir.
Siervo de Jehová. Siervo de Jehová, muy bien, Jacob. ¿Y tú crees que este Abías que nos habla aquí sea el mismo Abías que escribió el libro de Abías en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Por qué? Pues porque el otro era profeta. ¿Y este qué era? Este era Es mayor. que, bueno, yo leí el contexto histórico y dice que eran contemporáneos de Elías y de Eliseo, que era del tiempo de ellos y que posiblemente puede ser que sea el mismo Abías. Pero en la Biblia había muchos Abías, al final de cuentas. O sea, a lo mejor no es seguro, ¿no? Yo no creo que sea él, pero bueno. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe. Ahí no vamos a tomar en cuenta esa respuesta porque está muy... Donde la Biblia calla, debemos callar también. Claro. Entonces, ¿a Elías no se le consideraba profeta? Abdías, perdón. ¿A este Abdías? Ajá. Pues si nos basamos en el texto, era mayordomo de Acab. Más bien era temeroso de Jehová, ¿no? Ajá. Más que decir profeta, porque no enseñaba la ley, únicamente protegía A los profetas. Y Dios lo usó como instrumento para sus propósitos, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Por qué los sacerdotes y levitas se habían marchado todos a Judá y a Jerusalén? Eran mejores vistos ahí que en Israel, ¿no? Porque Jezabel los perseguía. Los querían dar chicharrón. Porque Jezabel los perseguía, ¿no? Sí, porque Jezabel los perseguía y los estaba matando. Entonces dijeron, pues patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos a donde, como dice Juan Carlos, a donde nos quieren, donde sí nos aceptan, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Quiénes quedaron en el lugar de los sacerdotes y levitas? Porque acuérdense que pues, los perseguían y los querían matar. Pero ¿quiénes quedaron a final de cuentas en su lugar? Los sacerdotes de Baal. No, porque esos eran malos. Pues los profetas, quienes leían y explicaban la ley, ¿no? Quedaron, ahora sí que en Israel, en el reino del norte, quedaron en su lugar quedaron en lugar de los sacerdotes y levitas, porque ellos se fueron de ahí. Entonces los profetas, pues quedaron en lugar de ellos. Volviendo a lo de Abdías, Brendis, aquí dice, nada se conoce con seguridad acerca del autor. Otras referencias del Antiguo Testamento a hombres con este nombre no parecen referirse a este profeta. Y sí menciona que fue contemporáneo de Elías y de Eliseo, pero todo parece indicar que no es el profeta. Pero bueno, como dices tú, eso no pone en peligro nuestra salvación. Exacto. Simplemente estamos como estudiando cómo está. ¿Qué pasó, muy? Que estabas escudriñando, ¿no? Estamos sí escudriñando la palabra. ¿Qué más? ¿A qué iglesia le escribió Juan para decirle que tenía unas cosas contra ella por la influencia de Jezabel y por qué? Eso está muy difícil. A ver, es que, bueno, para ir a la segura fue a una de las 7 iglesias de Asia Menor. No sé si fue Tiatira. Muy bien. ¿Verdad? 10, ya te ganaste el premio. Obviamente que no estamos hablando de la misma Jezabel. No, obviamente no, estamos hablando como una figura. Exacto. Como una figura. O sea, era una mujer que introdujo en esa iglesia la idolatría. Exacto. Ajá. Sí, muy bien, Japoya. El premio es, el próximo viernes vas a tener el primer lugar aquí en el estudio. Vas a estar en primera fila. ¿Cuál otra? ¿Quieren otra pregunta o ya? Ya están cansados, ya vámonos. No, la última. La última. Y nos vamos. ¿Por qué Acab accede a la convocatoria que propone Elías? Ya lo dijiste. ¿Por qué hace caso? Estaba seguro de ganar. Claro, porque sabía que Dios tenía, porque sabía que tenía el Dios vivo y el Dios verdadero.
¿no? A ver, la pregunta es, ¿por qué Acab aceptó el desafío? ¿Esa fue la Ajá. pregunta? ¿Por qué lo aceptó? Pues Acab confiaba más en sus dioses paganos, en Baal, que en el Dios de los cielos, vivo y verdadero. Y como dijera la salmista, y ese fue su error. Claro. Yo pienso que de cierta manera Acab, pues sí temía a Elías, porque sabía que Elías era un hombre de Dios, porque sabía que Elías era profeta y porque Acab no era tan ignorante como se hacía pasar. Él sabía a qué Dios estaba dándole la espalda. Entonces, como también aquí estamos viendo otra iglesia del Apocalipsis, que eran tibios, o sea, no eran ni fríos, no eran ni calientes, que es la iglesia de la Odisea. Aquí estamos viendo que ellos eran tibios. Y acuérdense que en Apocalipsis Dios dice que a los tibios los vomita. Entonces, o eres frío o eres caliente. O crees que Baal era el Dios verdadero, o crees que Jehová era. A cualquiera que tú creas, ve y síguele a ese. Pero no sirvas a dos amos, no tengas dos pensamientos, ¿no? Porque eso aborrece Dios. Ahorita que mencionas de eres frío o caliente, ahí en el contexto de Apocalipsis, a veces pienso en lo que frío y caliente son antagónicos y no. Las aguas que había ahí tenían un uso. Como agua fría servía para algo, como agua caliente servía para algo, pero el agua tibia producía vómito. Entonces no es que fuera malo ser frío o caliente, o sea, que seas útil. Está diciendo, o eres útil aquí o eres útil acá. Pero si eres tibio, entonces no sirves ni para acá ni sirves para acá. Entonces por eso dice, lo vomitaré, porque el agua tibia producía vómito, ¿sí? Exacto. Pero no es que signifique que frío es lo malo y caliente es lo bueno, o viceversa. No, los dos eran usos buenos. El agua servía como frío, como caliente, servía para algo, pero tibia no servía para nada. Sí, exacto. Entonces eso es lo que decía, o sirves a Baal, sírvele con todo tu corazón, sírvele, cree en él completamente, con todo tu corazón y con toda tu mente, o cree en Jehová, sírvele a él completamente, pero no sirvas a los dos, no seas de dos pensamientos, ¿no? Como dijo Josué, escogeos hoy a quien sirváis, ¿sí? Mi casa y Hoy yo, mi casa serviremos al Señor. Jehová. Ya, chicos, ya los dejo en paz. Pasaron todos con 10. Muchas gracias por su atención y por estar aquí. Gracias a ti, gracias, siempre aprendemos, ¿eh? Pero queremos los premios. Ah, sí, el premio es que el viernes, dentro de 8 días, van a tener su asistencia aquí en primera fila. O sea, van a ser los primeritos, ¿eh? Los que voy a dejar entrar primero. No, realmente el premio es que, pues que estamos aprendiendo mucho la palabra de Dios, estamos aprendiendo cuál es su carácter, cómo es realmente Dios y qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra, porque en el Antiguo Testamento es como un espejo donde nos vemos reflejados, ¿no? Y donde Dios nos permite saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, como Elías, somos humanos y también nos deprimimos y también sentimos, ¿no? Entonces, pues Dios nos tiene aquí para aprender y para que nuestra vida sea edificante, ¿no? Ese es el premio que nos llevamos. Gracias. Y entonces que siempre sea mi invitado. Sí, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, me da gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí en el estudio. Sí, gracias. Bueno, no tengo el gusto, pero bienvenido. Es esposo de ¿Qué tal? él es mi cuñado, mi hermana. Con mi invitado. Es tu invitado. Muy bien, Mani. Prometiste que ibas a traer invitados y lo cumpliste. Exactamente. Pero él no. Ah. Muy bien, gracias. Bueno, pues, ¿cómo se llama tu invitado? Mi esposo Roberto. Roberto Valle. Roberto, bienvenido. Gracias. Gusto escucharte.
Pues ahora sí, Uriel. Vámonos. Nos vemos próxima semana con capítulo 19. Así que si no hay más. Despierta, Uriel. Entonces, todo bien, todo bien. Vamos a pedirle a Leti que ore, por favor. Sí, con mucho gusto. Pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Padre. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque siempre, Padre, nos das el alimento espiritual que llena nuestras vidas. Gracias, Padre mío, por el instrumento que usaste. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y siempre, Padre, nos deja una enseñanza. Ayúdanos, Padre, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, porque tu palabra dice que tú no quieres sacrificios, Padre, sino que tú quieres obediencia. Ayúdanos, Padre, a acrecentar nuestra fe y que nuestra fe sea genuina, que accionemos, que practiquemos, Señor, y que te sirvamos, Padre, porque tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual, Padre, nos ha salvado. Ayúdanos a darte gloria y honra solamente a ti, Padre, y ayúdanos a hacer luz en este mundo lleno de oscuridad, Padre mío. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por Brenda, Señor, que la usas grandemente, Padre mío, y gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque sabemos, Padre, que venimos a recibir ese alimento, lo que tú tienes preparado para nosotros. También te pedimos, Padre, por nuestro hermano Armandito, que tú sabes, Padre, que está enfermo, Padre mío, que pues tú lo visites en su necesidad, Señor, y que él, Padre, pueda sentirse mejor y pueda, sabemos que el descanso pues siempre sana, Padre mío. Lo ponemos en tus manos, al igual, Padre mío, que a cada uno de los que estamos presentes. Padre, pedimos bendiciones y que, Padre, también pedimos por Rosy, la compañera de Patty, que ella esté en recuperación. No sabemos, Padre, nada de ella, Padre, pero tú sí, tú estás al tanto de ella. Pedimos porque tú, Padre, la traigas nuevamente a la iglesia, Padre, y que ella pueda seguirse alimentando de tu palabra, Señor. Pon hambre, pon sed de ti en ella. Al igual, Padre, por Jessica, Padre, que también tuvo una intervención quirúrgica, Padre mío, que todo salió bien, gracias a Dios, ella ya está en casa, pero que su recuperación sea pronta, Padre mío, que podamos verla el domingo. Gracias, Padre mío, danos sueños reposados, Padre mío, y que tú seas glorificado. Te bendecimos, Padre mío, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias Brendis, Gracias. y por los toritos que echaste. Gracias a ustedes por la paciencia. Gracias, Roberto, Moni, por estar aquí. Que Dios les les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Doña Magda, que Dios me la bendiga. Igualmente, señor Carlitos. Que Bye. Dios los bendiga. Bye bye.